Estimados aprendices del Centro de Gestión Industrial, continuamos con el video número 2 sobre análisis estadístico de datos. En el video número 1 trabajamos algunas funciones de Excel, exactamente la función min, la función max, el condicional si, el condicional y también combinamos estos dos condicionales si e i. En este video vamos a trabajar pegado especial para transponer datos de una posición vertical a una posición horizontal o viceversa. También vamos a trabajar los criterios de ordenación de datos de izquierda a derecha y vamos a elaborar algunos gráficos de línea, columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada, gráficos circulares y gráficos de anillo. Continuamos pues con la actividad número 1 a partir de la fila 22 y esta actividad, tanto la 1 como la 2, se trata de transponer y ordenar datos. Básicamente aquí lo que nos piden es que los datos de la columna B que corresponden a la producción de artículo A están dispuestos de manera vertical en columna. Voy a seleccionar estos datos de la columna B entre filas 9 y 19, doy clic con el botón derecho del mouse, le digo copiar y a esa información ahora la voy a pegar de forma horizontal, es decir, lo que era vertical lo voy a pegar de forma horizontal de tal manera que en la fila 25 ilumino hasta la columna K. A continuación voy al icono de pegar, despliego, le doy clic en pegado especial y en el cuadro que me sale activo la casilla transponer y le digo aceptar y observe que ya la información que tenía en columna me pasó a una fila. En este momento tengo activa la selección, entonces para deshacer coloco el cursor en cualquier celda y doy doble clic. Pero además de pegar los datos horizontalmente, también aquí nos están pidiendo que los ordenemos de mayor a menor en el sentido de izquierda a derecha. Para ello selecciono todos los datos de la fila, voy a ordenar y filtrar, doy clic en orden personalizado. Como estoy ordenando una sola fila y tengo seleccionada una fila, le activo la opción continuar con la selección actual, le digo ordenar y entonces me lleva a ese cuadro. En la parte de opciones despliego y verifico que esté seleccionado ordenar de izquierda a derecha, le digo aceptar y a continuación miro que lo que va a ordenar es la fila 25, despliego y no hay más filas, entonces la única fila que está disponible para ordenar es la 25 y voy al criterio de ordenación. Lo que me piden es que ordene de mayor a menor, aquí tengo de menor a mayor, entonces le cambio por la opción de mayor a menor y le digo aceptar y observe que ya me quedó ordenada la información. Ahora vamos a transponer la información del artículo B de vertical a horizontal en la fila 29. Entonces selecciono toda la información del artículo B en la columna C entre filas 9 y 19. Le doy clic con el botón derecho del mouse, le digo copiar y ahora dispongo el pegado de forma horizontal, selecciono hasta la columna K, voy al icono de pegado, despliego pegado especial, le activo la opción transponer y le digo aceptar. Pero aquí me dice que ordene los datos de menor a mayor, entonces selecciono los datos que acabo de pegar horizontalmente, voy a ordenar y filtrar, orden personalizado. Como voy a ordenar una sola columna, una sola fila, perdón, le digo continuar con la selección actual, le digo ordenar, en opciones despliego
y veo que esté seleccionado ordenar de izquierda a derecha. Efectivamente lo está. Miro ordenado por fila 29 y el criterio de ordenación que tengo ahí es de menor a mayor. Aquí está de menor a mayor, luego está bien, le decimos aceptar y de esta manera ya hemos ordenado los datos y hemos aprendido a copiar información que está en una columna y pegarla en una fila, o puede ser lo contrario, información que tenga en una fila, copiarla y transponerla en una columna. Continuamos con los gráficos propuestos. Gráfico 1. En un gráfico de línea mostrar toneladas producidas de artículo A y toneladas producidas de artículo B. Entonces nos desplazamos a la tabla y vamos a construir el gráfico con la información de la tabla. Seleccionamos las toneladas producidas de artículo A en la columna B entre filas 9 y 19 y también seleccionamos las toneladas producidas del artículo B. A continuación damos clic en insertar y lo primero que nos piden es un gráfico de línea. Entonces buscamos acá los gráficos de línea, damos clic y escogemos el primer gráfico y observe que de esta manera ya nos muestra las líneas que representan el artículo A y el artículo B. El artículo A es el de mayor producción y está representado por la línea azul, mientras que el artículo B es el de menor producción y está representado por la línea marrón. Una vez que tenemos construido el gráfico, podemos empezar a agregarle detalles. Es importante mencionar que cuando yo tengo seleccionado el gráfico, aquí en la parte de menú aparece el menú diseño y el menú formato. Si yo doy clic en cualquier celda, desaparecen esos menús. Si selecciono el gráfico nuevamente, aparece diseño y formato. Es importante mencionar también que estoy trabajando en Excel 2016 y en Excel 2013. Las pestañas o los menús que aparecen son diseño y formato, mientras que en Excel 2010, además de diseño y formato, aparece otra pestaña que se llama presentación. Todo lo que contiene esta pestaña presentación en Excel 2010, aquí lo reemplazaron por la herramienta agregar elemento del gráfico. Entonces, en Excel 2016 tenemos agregar elemento del gráfico. En Excel 2010 tenemos otra pestaña presentación que tiene este mismo contenido. Lo especifico para las personas que estén trabajando en Excel 2010. Entonces, ahora sí vamos a empezar a agregarle información al gráfico. Empezaremos por agregarle título. Desplegamos agregar elemento, título del gráfico y seleccionamos la opción encima del gráfico. Digitamos el título del gráfico. Cuando yo digito, la información sale en la barra de fórmulas, pero al darle enter pasa al gráfico. Entonces el título de este gráfico va a ser producción en toneladas de los artículos A y B. Coloco en mayúscula producción en toneladas de los artículos A y B. Observe que la información está en la barra de fórmulas. Cuando le doy enter pasa al gráfico. Vamos a disminuirle un poquito el tamaño a este título. Doy clic con el botón derecho del mouse. Después de seleccionar, doy clic en fuente y le voy a disminuir a tamaño 13, digamos, y le voy a colocar color rojo. Y le digo a continuación aceptar.
Todavía le voy a disminuir un poquito más al tamaño, entonces voy a fuente y le coloco tamaño 12. Y le vamos a colocar además negrita y le decimos aceptar, y de esta manera ya tenemos el título. También las opciones de tamaño y de color las puedo hacer a través de el menú inicio. Ahora, ya dijimos que la línea azul está representando las toneladas de artículo A y aquí nos aparece con el nombre de serie 1. Y la línea marrón nos está representando las toneladas de artículo B y aquí aparece con el nombre de serie 2. Vamos a cambiarle esos nombres de serie 1 y serie 2 por artículo A y artículo B. Para ello damos clic sobre cualquiera de las series y entonces se seleccionan las series, luego damos clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos y en la ventana de la izquierda nos sale serie 1 y serie 2. Seleccionamos la serie 1 y le decimos modificar o editar y le colocamos artículo A. Y le decimos aceptar. Ahora seleccionamos la serie 2, le decimos modificar o editar y vamos a escribirle artículo B. Y le decimos aceptar. Y aceptar, y observen que ya en este momento en el gráfico tengo artículo A línea azul, artículo B línea marrón. A continuación vamos a hacer que en el eje de las X, en lugar de aparecernos los números 1, 2, 3, nos aparezcan los años 2006, 2007. Selecciono cualquiera de los números del eje de las X, doy clic, se seleccionan todos los datos. Después de seleccionados todos los datos, clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos y observe que los números 1, 2, 3 nos salen en la ventana de la derecha. Entonces le damos clic en editar, entramos por la flecha de rango de rótulos de eje y iluminamos en el gráfico la serie de años desde el 2006 hasta el 2016 que está en la columna A entre filas 9 y 19. Nos devolvemos por la flechita roja y le decimos aceptar y aceptar y observe que ya aparecieron los años. Vamos a colocarle título al eje de las X y título al eje de las Y. Al eje de las X en el eje de las X vamos a colocarle simplemente años. Entonces seleccionamos el gráfico del menú diseño y escogemos la opción título de ejes y vamos a escoger el horizontal primario y ahí vamos a escribirle simplemente la palabra años. Enter y ya pasó al gráfico. Ahora vamos a colocarle título al eje de las Y. Entonces título del gráfico, título de los ejes, vertical primario y ahí vamos a colocarle producción en toneladas. Le damos enter y ya pasa el título. A continuación vamos a agregarle las etiquetas a cada línea. Las etiquetas nos muestran los puntos conocidos sobre cada línea. Nos precisan en qué lugar está o qué valor tiene los puntos más importantes o los puntos que tenemos de cada una de las líneas. Entonces vamos a agregar elemento del gráfico y vamos a escoger etiquetas de datos y vamos a decirle que nos la coloque encima. Y observe que ya nos colocó las etiquetas. Por ejemplo, la línea azul, el 200 aparece aquí en la tabla, a continuación está el 185, a continuación está el 225, lo mismo con el artículo B, 75, 75, 90, 90, etcétera. Ahora
lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar líneas de cuadrícula al gráfico. Entonces seleccionamos el gráfico nuevamente, seleccionamos diseño y vamos y desplegamos y le vamos a colocar líneas de cuadrícula horizontal principal primario. Horizontal principal primario. Vamos a colocárselas otra vez. Líneas de cuadrícula horizontal principal primario. Otra vez vamos, líneas de cuadrícula y vertical principal primario. Entonces ya no le colocó líneas de cuadrícula tanto horizontales como verticales al área donde está directamente el gráfico. Se pueden colocar divisiones más pequeñas, horizontales como verticales, pero en este momento no le voy a colocar divisiones más pequeñas porque se me congestiona demasiado el gráfico. Damos clic en cualquiera de los bordes del gráfico con el botón derecho del mouse y escogemos la opción formato del área del gráfico. Vamos a colocarle un relleno sólido, por ejemplo, relleno sólido, entonces nos queda de color verde. Vamos a escoger otra opción, relleno con imagen de textura, y entonces relleno con imagen de textura, nos salen las diferentes texturas y esas texturas las podemos seleccionar acá, mire. De tal manera que en este momento tiene la textura que contiene el pescadito, pero le podemos colocar, por ejemplo, esta textura azul, o se la volvemos a colocar nuevamente, a cambiar a la que tenía, que era la del pescadito. Ahora en el área interna o más pequeña donde están las líneas, también se puede colocar un color diferente. Entonces yo selecciono una de las líneas externas del área más pequeña del gráfico, es decir, donde están dibujadas el recuadro, donde están dibujadas directamente las líneas, y escojo la opción formato de línea de trazado, y entonces escojo la opción relleno sólido y observe que me escogió un relleno sólido para el recuadro interior. Le puedo cambiar ese color, le puedo colocar, por ejemplo, un color amarillito, o le puedo colocar un color, digamos, más suave, y lo puedo dejar así. Entonces he explicado los principales detalles básicos de un gráfico. Ahora vamos a aprender a mover este gráfico a otra hoja. Entonces, estando seleccionado diseño, damos clic en mover y activamos la opción hoja nueva. Y como lo que nos pedían era un gráfico de línea, entonces le vamos a colocar gráfico de línea. Perdón, corrijo. Y ya le decimos aceptar, y entonces observe que nos insertó el gráfico en una nueva hoja, y a esa nueva hoja la llamó gráfico de línea. Si yo quiero agrandar un poco el grosor de las líneas, doy clic sobre la línea y miramos el tamaño. Acá está el tamaño, entonces le subimos a un tamaño, por ejemplo, de 5 puntos, y observen que ya queda grande. Ahora doy clic sobre la línea marrón y también le subo el tamaño a 5 puntos y le digo aceptar. También a los números les puedo aumentar de tamaño. Lo seleccioné ahí en este caso, y para cambiarles de tamaño, aquí en este caso puedo ir por el menú inicio directamente y le aumento el tamaño, por ejemplo, a 12. Listo. Lo mismo puedo hacer con los números de la línea marrón. No sé si por este lado habrá una opción.
para cambiar el tamaño también. La estoy buscando. Entonces lo intento nuevamente por el lado del menú inicio, tamaño 12. Y de esta manera hemos explicado la información más importante básica para elaborar un gráfico. Al título le podríamos aumentar un poquito de tamaño, pongámosle tamaño 20 por ejemplo, y entonces ya quedó el título más representativo. Coloquémosle un color azul por ejemplo, azul. Y por ahora vamos a dejar lo de este gráfico de línea, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un gráfico de columna o un gráfico de barras. Entonces, para crear un gráfico de barras, las operaciones de agregar los detalles al gráfico es lo mismo, es decir, el procedimiento es el mismo para colocar el título, para colocarle nombre a los ejes, para colocarle el nombre a las series, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que el gráfico ya no va a ser de línea, sino que va a ser de barra. Entonces, para eso vamos a crear una copia de esta línea, gráfico de línea. Damos clic en la etiqueta de la hoja gráfico de línea, le decimos mover o copiar y le decimos crear una copia y le decimos aceptar. Ahora vamos a dar doble clic sobre ese gráfico de línea 2 y lo vamos a llamar gráfico de columna agrupada, gráfico de columna agrupada. Y damos clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico, le decimos cambiar tipo de gráfico y escogemos la opción de columna, y la primera se llama columna agrupada. Damos clic en columna agrupada, le decimos aceptar y observen que ya obtuvimos el gráfico de columna o de barras obtenido a partir del gráfico de línea. Entonces ya tenemos dos de los gráficos que nos piden, que es el gráfico de línea y el gráfico de columna agrupada, perdón. Aquí el color azul corresponde al artículo A, el color marrón corresponde al artículo B, y en la parte superior nos muestra el máximo valor de cada columna. Ahora vamos a crear un gráfico de columna apilada. Entonces volvemos al gráfico de línea, damos clic con el botón derecho del mouse, le decimos mover o copiar, crear una copia, aceptar, y nos crea una copia del gráfico original que es el de línea. Doy doble clic sobre la hoja, sobre la etiqueta de la hoja, y le voy a cambiar de nombre y lo voy a llamar gráfico de columna apilada. Ahora doy clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico, le digo cambiar tipo de gráfico, selecciono los gráficos de columna y selecciono el segundo gráfico que corresponde a columna apilada y le digo aceptar, y entonces me muestra el gráfico de columna apilada. Observe que en este caso primero me grafica el artículo A y sobre el artículo A me grafica el artículo B. Aquí me está diciendo que la columna su máximo valor, la columna azul su máximo valor es 200, y partiendo de 200 el máximo valor de la columna marrón es 275, perdón, 75. En total el azul y el marrón suman 275. Esto es lo que se llama un gráfico de columna apilada. Voy a mirar a ver si puedo colocar las etiquetas en la parte superior.
etiquetas de datos, extremo, base, interior, extremo, interior, centro. No me da la opción de colocarla en la parte superior. Bueno, dejémosla entonces ahí en la parte intermedia. Y ahora lo que me piden es un gráfico de columna 100% apilada. Entonces, mientras aquí todas las columnas son desiguales, porque la primera suma 275, la otra suma 85 más 90, la columna de 100% apilada es una columna que se muestra en porcentaje. Entonces ahí lo que nos muestran es los porcentajes sembrados, perdón, los porcentajes producidos de artículo A y de artículo B. Por lo tanto, la longitud de las barras en la columna porcentual es todas iguales. Entonces vamos nuevamente al gráfico de línea, damos clic en el botón derecho del mouse, le decimos mover o copiar, crear una copia, aceptar y le cambiamos de nombre. Entonces este lo vamos a llamar gráfico de columna 100% apilada. Y damos clic sobre el gráfico con el botón derecho del mouse, cambiar tipo de gráfico, vamos a columna y escogemos columna 100% apilada y le decimos aceptar y observen que ya me mostró el gráfico pero en porcentaje. Las etiquetas sí me las está mostrando en unidades, pero el gráfico me lo muestra en porcentaje. Recordemos que para el año 2006 el porcentaje era 72 y para completar 72 y pico, y para completar el 100 faltaban 27. Esta información la podemos ver en el taller que hicimos. Entonces aquí está la información porcentual, mire, 72 y 27, 67 y 32. Es lo mismo que estamos mostrando en el gráfico de columna, mire, 72 y 27, 67 y el complemento para cumplir los 100. De esta manera ya tenemos entonces el gráfico de línea, el gráfico de columna agrupada y el gráfico de columna 100% agrupada. Continuamos con el gráfico circular. En el caso de los gráficos circular, toca hacer uno por separado para el producto A y uno por separado para el producto B, porque si se muestran los dos quedan superpuestos y no se ve sino uno solo. Entonces seleccionamos la información del artículo A desde la fila 9 hasta la 19 en la columna B. Vamos a insertar, escogemos los gráficos circulares y escogemos el primer gráfico circular y vamos a modificar este gráfico. Entonces observen que las opciones en estos gráficos circulares están disminuidas. Solamente aparece título del gráfico, etiqueta de datos y leyenda. En esto de la leyenda vamos a colocarle los años en lugar de los números 1, 2, 3. Doy clic sobre los números, los selecciono todos, luego doy clic con el botón derecho del mouse y a continuación doy clic en seleccionar datos. Voy a la ventana de la derecha donde dice etiquetas del eje horizontal, doy clic en editar, entro por rango de rótulo del eje y selecciono los años. Me vuelvo y le digo aceptar y entonces observen que ya me le colocó los años de acuerdo al color. El 2006 es azul, el 2007 es marrón y así sucesivamente. Vamos a colocarle
título al gráfico. Entonces desplegamos, agregar elemento del gráfico, título del gráfico, encima del gráfico, y le vamos a colocar producción en toneladas de artículo A y B. Producción en toneladas de artículo A y B. Enter. Y ya tenemos el título del gráfico. Miremos qué más opciones le podemos agregar. Etiquetas. Vamos a colocar las etiquetas en el extremo externo. Y ya están las etiquetas. Y esto podría ser lo básico de un gráfico de circular. Acá puedo escoger una de las opciones prediseñadas. Por ejemplo, puedo escoger esa opción prediseñada y a continuación vamos a desplazar ese gráfico a una hoja nueva. Entonces diseño, mover gráfico, activo la hoja nueva y le coloco gráfico circular. Gráfico circular. Acá me equivoqué en el título, es producción en toneladas del artículo A. Entonces corregimos, producción en toneladas solo del artículo A. Y ya tenemos el gráfico circular. Y ahora hacemos una copia de ese gráfico circular, o no, mejor construimos un nuevo gráfico con la información del artículo B, insertar gráfico, y ahora escogemos un 3D. De la misma manera le cambiamos los números 1, 2, 3 por los años. Clico en el botón derecho del mouse, seleccionar datos, en la ventana de la derecha editar, entro por rango de rótulos del eje y selecciono los años. Me devuelvo y le digo aceptar y entonces ya me aparecieron los años. Ahora lo que vamos a hacer es que, perdón, se me deshizo nuevamente. Entonces volvemos a hacerlo. Clico en el botón derecho del mouse, seleccionar datos, editar, rango del rótulo del eje, seleccionamos todos los años, nos devolvemos, le decimos aceptar y le decimos aceptar nuevamente. Ahora sí vamos a colocarle las etiquetas. Entonces agregar etiquetas de datos, vamos a colocarlas en el centro y a continuación vamos a colocarle título al gráfico. Entonces título al gráfico encima del gráfico, y esto lo vamos a llamar producción en toneladas de artículo B. Producción en toneladas de artículo B. Producción en toneladas de artículo B. Y llevamos este gráfico a una nueva hoja. Entonces, estando seleccionado diseño, mover gráfico, hoja nueva, y vamos a llamarlo gráfico circular 3D. Gráfico circular 3D. Y le decimos aceptar. Y por último vamos a construir un gráfico de anillos. Para ellos seleccionamos los datos del artículo A y del artículo B. Damos clic en insertar y escogemos
el gráfico de anillos. Vamos acá a diseño rápido y escogemos uno de los modelos. A continuación le damos etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos. Vamos a cambiarle de color a las etiquetas de datos, color blanco con negrita. Vamos a cambiarle a los del otro anillo, color blanco con negrita. Y de esta manera hemos construido un gráfico de anillos al cual también le podemos agregar en este momento su título, título del gráfico. Encima del gráfico lo podemos llamar producción en toneladas, producción en toneladas de artículo o de artículos A y B. Y aquí, bueno, vamos a achicarle un poco al gráfico para que nos quede mejor distribuido. Le colocamos negrita y le vamos a colocar color rojo. Entonces seleccionamos toda la letra y le colocamos color rojo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los números 1, 2, 3. Los vamos a cambiar simplemente por los años 2006 a 2016, aceptar. Y ya en este momento tenemos un gráfico de anillo. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi del Centro de Gestión Industrial, orientador del curso de Excel. Hasta pronto. Feliz día.